La situación en Canarias a principios del siglo XX no era especialmente grave, puesto que en las islas se estaba produciendo en aquellos momentos un auge económico gracias a la expansión del cultivo del tomate, el plátano o la papa. Y según periódicos de la época, en este país el obrero ganaba mucho dinero, el trabajador pues era recompensado su trabajo, aunque eran trabajos muy duros, en muchos casos eran personas humildes que eran sumamente explotados. La emigración canaria en esos años tenía una alta capacidad de retorno. El 70% de los emigrantes a Cuba retornaron a las islas. El barco protagonizó otro acto curioso al realizar maniobras de reviro para dejar el muelle de Santa Cruz de la Palma. En plena maniobra, en proceso del reviro, se produce un hecho insólito. Se pierde la cadena y se pierde el ancla que quedan en el fondo de la bahía de Santa Cruz de La Palma. Y llegó el día en que partimos hacia Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es la segunda ciudad más importante de la República de Cuba. Situada al este de la isla, fue capital de la antigua... Estamos escuchando parte del fragmento del tráiler de una película, de un documental que en estos días se estrena. En Canarias se emite, se proyecta en diferentes localizaciones de nuestro archipiélago, Tras la estela del Valvanera, de Federico José Pérez Martín. Esta noche en Crónicas de San Borondón vamos a hablar del Valvanera y de dos iniciativas, este documental y un nuevo libro escrito por alguien que conoce muy bien la historia de los entresijos, la tragedia del Valvanera, Mario Luis López Isla, Valvanera, requiem por un naufragio. Esto es Crónicas de San Borondón, Canarias Radio La Autonómica, y es momento de dar la bienvenida a nuestros invitados, comenzando por alguien que forma parte de este tiempo de radio, de este equipo, don Fernando Hernández. Fernando, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, amigo. Gracias por venirte. En cuanto te dije, oye, es que vamos a hablar de Valvanera, me dijiste, yo eso no me lo pierdo. Y cuando te dije quiénes iban a estar, dice, bueno, por nada del mundo me sacas del estudio. Sí, porque además, bueno, pues a don Mario ya lo conocíamos de hace tiempo. Y bueno, la persona que ha realizado este reportaje, pues la verdad que no tenía el placer de conocerlo. Pues vamos con el desconocido, vamos con Federico José Pérez Martín. Federico, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por, y gracias por sacar tiempo dentro de esta gira maratoniana, que creo que es algo más intensa para Mario Luis, pero que a ti también te debe estar desgastando un poquito en estos días. Pues sí, y te digo, y afortunadamente, ¿no? Sí. Afortunadamente, y dando gracias a todos los medios, por supuesto, por la repercusión, ¿no? Se están volcando, la verdad que sí, bastante bien en la promoción de estos dos eventos, y pues muy contento en ese sentido, por supuesto. Bueno, estás al frente de Producciones Ibora, que ha sido la que ha cristalizado, materializado este proyecto de varios años. Te ha costado lo suyo, como casi todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, del cine documentado, del cine de ficción en Canarias, ¿no? Que cuesta muchísimo, el doble o el triple que cualquier otro lugar, ¿no? Exacto, cuesta el doble o el triple en tiempo y en dinero. Y en dinero. y en las dos cosas. Bueno, pues el resultado de Tras la estela del Valvanera ya lo han podido conocer durante toda esta semana diferentes compañeros y el público, y lo seguirán conociendo esta semana ahora que prácticamente comienza, con diferentes proyecciones y una trayectoria que suponemos que será muy larga. Ahora hablamos, pero deja que salude a un buen amigo, a Mario Luis López Isla. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar por acá otra vez. Te recordaba ya hace un instante que fuiste el primer invitado en estudio de Crónicas de San Borondón hace ya unos cuantos años, 4 o 5 años, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte de que tuvimos la oportunidad también de hacer alguna cosita en televisión, fue el momento ese en el que nos conocimos, en el que estabas además tareas de promoción de otro libro de Valvanera, porque no es el primero que escribes, ¿no? No, es el cuarto, es el cuarto. Yo recuerdo en aquella ocasión estábamos promocionando una novela. Una novela, efectivamente. Valvanera, Pasaje sin regreso. Efectivamente. Sí. Bueno, eso se acordaba Fernando muy bien, que me lo estaba comentando antes. De nuevo por Canarias, llevas una semana esta que estamos terminando muy intensa, con ajetreo por todos lados, pero todavía te queda un rato, ¿eh? Sí, muy intensa. Hemos presentado el libro como en 8 ocasiones en Gran Canaria. Después vamos a estar aquí ya en Tenerife varias ocasiones, vamos a La Palma, vamos al Hierro, vamos a Lanzarote y cerramos de nuevo en Gran Canaria. ¿Cuál es la sensación general, Mario, cuando hablas del Valvanera? ¿Cuál es la percepción en el público canario que tienes tú
de este episodio tan importante de la historia, y durante mucho tiempo quizás no ha abordado con suficiente profundidad o atención o rigor, no sé exactamente qué palabra utilizar, pero hoy en día parece que hay una sensibilización un poco mayor, ¿no? Sí, esa es la palabra, yo creo, Gregorio. El público canario, bueno, por lo menos la experiencia allá en Gran Canaria ha sido muy sensible a este asunto. Yo puedo decirte, como por ejemplo en Arucas, que es precisamente donde está la tertulia Pedro Marcelino Quintana, que fue quien publicó este libro a través de Telemarca Ediciones en Arucas, con el apoyo del grupo Sal Si Puedes, que escenificó una obra de teatro. Sí, hace unos años estuvieron... No, pero ahora... siguen con ella. El viernes pasado escenificaron una parte en la presentación del libro, como preámbulo, y había más de 300 personas allí en la heredad de agua de Arucas y Firga. Puedo decirte, el mismo día que se conmemoraba el naufragio del Balvanera, que fue el día que yo llegué a Gran Canaria, porque la noche antes llegué aquí corriendo, pues el día 10 lo presentamos en la Real Sociedad Económica Amiga del País y no cabía nadie en la sala. Fuimos también a la aldea de San Nicolás el lunes y aquello fue maravilloso. Tuvimos también en Gáldar, en Valle Seco una acogida muy buena, en Telde, tuvimos en varios sitios y después volveremos a esa isla, pero bueno, realmente además los medios, mucha cobertura, como ya veo aquí. Ya llevo 7 o 8 horas aquí, ya he estado en 2 estaciones de radio, ¿no? Un periódico y una estación de radio. Y allá mucha cobertura. También tengo un anfitrión que Juan Miguel Sánchez de Armas, que colaboró mucho en el libro, un poco el editor que estará por acá en estos días, que ha preparado pues un recorrido, un programa excelente, muy milimétrico. Yo estoy pues bastante complacido con lo que se ha hecho hasta ahora, y por acá Federico, que también ha sido coincidencia, Federico, Mario, que culminases el documental y él editase el libro. ¿Esto ha sido una feliz coincidencia o ustedes se han puesto un poco de acuerdo? Bueno, pues no, la verdad que en cierto sentido ha sido una coincidencia, porque el documental sí es verdad que estaba terminado para presentar más o menos un mes, pero a raíz de que Mario venía para acá a presentar el libro, pues bueno, pues hemos decidido hacer más o menos un plan en conjunto para abordar un poco el tema del Balvanera. Bueno, lo suyo era también, aunque estuviese acabado hace un mes, hacerlo coincidir un poco con las fechas del Balvanera, ¿no? Eso es, exactamente. Entonces, bueno, pues también, por supuesto, lo que estaba diciendo Mario, se ha cumplido ahora mismo 95 años del hundimiento, y se va a presentar, la casualidad también de que se va a presentar el documental al público el 19 de este mes, haciendo exactamente 95 años del descubrimiento del Balvanera cuando se encuentra hundido, que fue el 19 de septiembre. Bueno, a nosotros nos resulta especialmente grato y significativo este encuentro, este ratito de radio, porque de alguna forma, sin buscarlo, sin pretenderlo, fuimos una pieza, ¿no? Una especie de, pero bueno, una pieza del engranaje que llevó a que el documental se concretara, conocieras a Mario Luis, en fin, fue a raíz de una entrevista que hicimos en televisión y que la viste, y a partir de ahí empezaste a tirar del hilo, aunque nosotros ya nos habría gustado poderte financiar y todo este tipo de cosas, porque tiene que ser muy costoso lo que tú hiciste también, viajar a Cuba. Sí, bueno, la verdad que sí, fue el primer empujoncito, ¿no? De bueno, pues la palmadita en la espalda para decir, venga, adelante, y fue, bueno, pues recuerdo hace más o menos 3 años, que vi la entrevista que le habías hecho a Mario Luis en una emisora de televisión local. Seguida, yo ya lo había oído en otra entrevista en radio. Cuando lo vi en televisión, sobre la marcha, me acuerdo que te llamé por teléfono para que me dieras el contacto, porque tenía muchísimas ganas de hablar con él, porque ya estaba pensando en hacer algo acerca de este tema. Y me acuerdo que me comentaste que ya se había ido, que era un programa grabado, que se había ido para Cuba y tal. Estuve llamando a un teléfono que me dejaste, pero nada, ya efectivamente se había marchado. Pero este hombre es una autoridad en Cabaiguán, o sea que seguro sí. que llamando aleatoriamente a cualquier teléfono te habrían dado pistas de este hombre, ¿no? Sí, fue la verdad que muy sencillo, pues fue poner el nombre en internet y ver más o menos en los sitios donde él estaba colaborando, trabajando, y sobre la marcha pues sí, llamar y enseguida tener el contacto de él sin ningún problema. Federico, hay un dicho, honor a quien honor merece.
voy a hacer una anécdota que tiene que ver con uno de mis entrevistados para los libros del Valvanera. Llevo 16 años pues en este tema específico del Valvanera. Porque bueno, sabes que en Cabaiguán es donde más canarios fueron, a Cuba y eso, y este tema siempre estaba muy, muy al día. Había un señor, Eusebio Díaz Marante, Eusebio Tocino, que era hijo de un emigrante canario que fue en el último viaje del Valvanera y que se quedó en el puerto tomando cerveza en un bar. Se salvó por tomar cerveza. Entonces Eusebio me decía, yo soy hijo de una cerveza. Y era un señor muy serio. Y yo decía, ¿por qué este hombre me dice? Porque yo no sabía la anécdota anterior. Hasta que me contó lo de la cerveza del padre, me dijo, incluso después trabajó en un camión repartiendo cerveza. Vaya. Y entonces a quien honor merece. Yo digo que ese documental y el actual libro es hijo de la radio La Autonómica. Por aquí comenzaron nuestros contactos. Y quiero decir que el proyecto definitivo de ya terminar el libro surgió cuando Federico fue a hacer el documental a Cuba hace 1 año y medio. Pero además estuvimos hablando por teléfono en un programa tripartito, me parece que era, Cabaiguán, donde estaba yo, Tenerife y Gran Canaria, con Juan Miguel Sánchez de Armas, que ha sido el impulsor de todo este libro, y me parece que Naida Aguado está también de La Autonómica, ¿no? Correcto, sí. Era Naida Aguado, que tuvimos el viernes con ella. O sea, este documental y este libro se pueden considerar hijos de la radio autonómica. Pues cuánto que me alegro, y Fernando está que no sale de su alegría. No, yo además, viendo la trayectoria que tiene Mario desde hace mucho tiempo, la fascinación, porque oye, supongo que será, Nando, claro. Suma 43 libros. 43 libros. O sea, 45 libros. Sí, porque he traído uno de Cuba que voy a presentar en Ico de los Vinos mañana, que es de un general del ejército cubano de las guerras de independencia, que era descendiente de Ico de los Vinos, que acaban de publicarlo en Cuba hace unos meses. Y bueno, ya ahora es el 45. 45 libros, madre mía. En ese caso, la fascinación sobre el Valvanera, Mario, nace con un artículo, revisando documentación para otro trabajo. Nace conmigo, Fernando. Yo nací en Trisleños, en Cabaiguán. Mi abuela era canaria y me decía, me hablaba del Valvanera. Me decía que era un barco maldito, que un misterio. Entonces yo siempre escuchaba esas historias hasta con temor. Después, entre canarios, imagínate, mi padre cobraba la financiación, las cuotas de la Quinta Canaria, que era un hospital que había en La Habana, que pertenecía a la Asociación Canaria. Te estoy hablando, yo tendría 8, 10 años, 12 años. Y yo iba con él, y imaginarás la cantidad de canarios que yo conocí con él. Así conocí a 4 sobrevivientes del Valvanera, que los recuerdo, a 2 de ellos los recuerdo nada más. A otra, la señora, sí hablé con ella algunas cosas. Y a Manchero, que sí fue el que más entrevisté, y yo creo que fue el que me despertó la chispa de escribir ya específicamente sobre el Valvanera, cuando publiqué un libro, terminé un libro que se llamaba La aventura del tabaco, que publicó el Centro de Cultura Popular Canaria aquí, como en el año 98. Y ahí mismo fue, con lo que me dijo Manchero, donde yo primero dije, del Valvanera hay que escribir algo, porque la parte humana, bueno, además de conocer la historia o lo que se sabe de la historia, claro, porque hay partes de la historia del Valvanera que no se conocen, cómo fue realmente que sucedió el final del barco, ¿no? Pero las historias humanas, las historias de las personas, la trascendencia. En el libro, por ejemplo, yo le doy mucha importancia a la memoria oral, a la leyenda, a lo que se dice, porque tú lo comparas con los periódicos, porque yo tuve la suerte de realizar con mi esposa, Estelí de Vázquez Seara, un libro que yo creo que fue el primero mío sobre esto, y que despertó un poco el tema también, que fue Valvanera, el Titanic de la migración canaria, en la prensa de la época. Un repaso minucioso a la prensa. De la prensa, de 35 periódicos de 4 lugares, de la península, de Canarias, de Estados Unidos y de Cuba. Entonces tú comparas lo que te cuenta la gente con lo que dicen los periódicos y con lo que han investigado otras personas
de mucho prestigio en este campo, como Fernando García Echegoyen, como Juan Carlos Díaz Lorenzo, como otros que han escrito sobre el Valvanera. Comparas todo eso y te das cuenta que el Valvanera, ya más que una historia, es una leyenda. Es una leyenda que está adornada y está llena de cosas que no son ciertas. Echegoyen, que además se sumergió. Es el único que he oído 3 veces. Claro, en el libro, en un capítulo, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y él me dio una cantidad de datos increíbles, una persona muy buena, muy desprendida, muy atenta. Él me narró todas las expediciones que hizo, todas las cosas. Y no podía faltar un capítulo dedicado a Federico y su documental. Oye, ¿hay algo de misterio? Es decir, sabes que nuestra afinidad, nuestra debilidad es el misterio, y de hecho por eso nos conocimos, por las premoniciones, por el mal augurio que supuso aquella pérdida del ancla, la carta del capitán, y por cosas que después tú nos descubriste, como esa etiqueta de buque fantasma, ¿no? Que digamos se consolidó con las primeras bajadas de submarinistas, y ver que no había cadáveres, que estaban aparentemente partido el barco, estaba como hundido. Es decir, ¿eso lo tratas también? Sí, como no, los botes salvavidas intactos. Hay incluso una narración de Ernest Hemingway acerca del pecio del Valvanera, y unas entrevistas muy interesantes en Cayo que hizo Fernando, que están también en el libro, que son las primeras personas que descubren los cadáveres, cuando intentaban pues husmear dentro del barco, quizás algunos para coger algún objeto de valor, o algo, ¿no? y que abrieron y comenzaron a ver restos flotando, incluso hasta la mano de un niño flotando dentro del barco, ¿no? Un barco que la mitad del mismo en aquel momento estaba bajo las arenas movedizas. Bajo la arena, ¿no? Bajo la arena movediza. Es una historia realmente muy triste, además de misteriosa y traumática. Federico, ¿filmaste también a nivel submarino o no? No, las imágenes, bueno, fueron cedidas, pero sí aparecen imágenes al final de la parte final del documental. Bueno, pues sobre unas palabras que nos invitó a Eduardo Vera, que fue el jefe del equipo de submarinistas de la última expedición organizada por Fernando García Echegoyen. Ajá. O sea que está esa parte también está cubierta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué fue lo que a ti te motivó? Es decir, ¿por qué el Valvanera en tu caso? En el de Mario, como ya le preguntó Fernando, bueno, creció, digamos que mamó esa historia, tuvo contacto directo con supervivientes, pero en tu caso, ¿qué es lo que te lleva a embarcarte, nunca mejor dicho, en una aventura que supone un gran esfuerzo? No es ya una cuestión de mera curiosidad, tiene que ser algo más, ¿no? Bueno, a mí lo que es los documentales a mí me encantan, ¿no? Primero que nada. Luego la curiosidad, yo creo que a mí me lo transmitió Mario, precisamente, ¿no? Al oír la entrevista aquella y bueno, la narración que hizo acerca del tema, pues me llamó muchísimo la atención. Más me llamó la atención cuando me enteré que pues había una parte de la familia de mi mujer que también tocaba un poco, ¿no? este tema, y lo más que me impresionó fue la falta de información que yo por lo menos personalmente tenía del tema, y tan cerca que nos toca como inmigrantes, ¿no? Yo soy hijo de inmigrantes también, no a Cuba sino a Venezuela posteriormente, pero veo que que hay un desconocimiento total, ¿no? De este tema. Pero totalmente, o sea, lo puede conocer gente de 70 años para arriba, 60 y pico de largo, puede que sí, que es... pero perdemos rápido la memoria, ¿no? Pero además, yo invito a la gente que haga la prueba, que pregunte, gente, de 50 y pico, 60 para abajo, y si no es que, porque a lo mejor alguien de la familia le ha contado o ha tenido algo que ver con este suceso, algo de eso, pues no saben, no tenemos constancia de este suceso, y se está cumpliendo ahora solamente 95 años, o sea, y es que es increíble, ¿no? Todo lo que le debemos a la migración, ¿no? A la migración primero a Cuba, por luego a Venezuela, que todavía muchos estamos disfrutando de esos dineros que vinieron de la migración, porque pues todos esos dineros vinieron, la gente se compró sus terrenos, se hizo sus casas, le dieron de los estudios a sus hijos, y todos los que más o menos tenemos una vida medianamente estable y con alguna cierta comodidad, le debemos todo eso a la migración, a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, padres o abuelos,
que fueron algún día a esos países lejanos y que pagaron, como en este caso, un precio muy alto, ¿no? Bastante alto, ¿no? Que nadie les regaló nada, fueron a trabajar, pero bueno, con un cierto sacrificio, o un gran sacrificio, porque dejaron su familia, es dejar tu tierra, todo lo que tú tienes, en muchos casos tus hijos, en fin, todo lo que tienes aquí, para irte a una aventura que no sabes cómo puede terminar. Mucha gente volvió, como dice el documental al principio, el 70% retornaban, pero ese 30%, que eran muchísima gente, se quedaban allá, ¿no? Y bueno, y otros pues lamentablemente, como en este caso, que no fue el único naufragio, que hubieron bastantes, pero bueno, este es uno de los que más fallecidos quizás se produjo, y uno de los naufragios españoles en donde más gente murió en épocas de paz, creo. Federico, tú que te has metido ya de lleno, ¿no?, haciendo un documental, además, como comentaba José Gregorio antes, con lo difícil que es en Canarias producir en medios audiovisuales, o sea, y en este caso un documental de estas características. ¿Tú crees que habría tema para un largometraje, para una película? Sí hay tema. Hay un tema, a mí, vamos, me encantaría. Yo no tengo posibilidad de hacer un largometraje, porque mi infraestructura no llega tanto, pero sí, la verdad que sí hay tema bastante. Y una historia de fondo, quiero decir, en conjunto, ¿no? Porque, bueno, focalizar a lo mejor en la vida de alguien, pues estamos, pero quiero decir, en conjunto, habría una historia ahí que sería... Porque muchas veces, además, como tú bien decías antes, que este tipo de cuestiones que se olvidan, por ejemplo, aquí en Canarias, ¿no? Y debo reconocer que nosotros hemos tocado el tema del Valvanera en muchísimas ocasiones, pero realmente cuando descubro el Valvanera, oyendo al compañero Mario, sí es verdad que este tipo de historias, a lo mejor, no sé si sonará tópico, ¿no?, pero llega a pasar en otro lado y hubiera habido una película y hasta una serie, ¿no? Claro, estamos hablando de 400 y ¿cuántas víctimas? 488 mortales. Víctimas es lo que dicen oficialmente. Claro, pero claro, porque eso puede haber más, puede haber más, ¿no? Claro. Puede haber más, porque nunca había, los censos no eran y mucho cerrados. polizón también. No, mucho polizón. Por ejemplo, en el libro aparecen 4 o 5 polizones que se salvaron. ¿Qué se salvaron? Que Claro. se salvaron. Que se salvaron, pero que nos los cuentan su familia. Te dicen, mira, mi abuelo vino en el polizón de polizón. Pero no estaban registrados. Claro que no. Yo estoy seguro que cerca de 500 o más fallecieron son en el Valvanera. 500 ¿Quién sabe más cuántos? historias, más la de los supervivientes. Más la de los supervivientes. Los familiares, ¿no? Hay una historia a mí, especialmente, que me impactó, conocida a través también de Mario Luis, que la relaciono mucho con la portada del libro, ¿no?, que es la del loco del Valvanera. La vinculo directamente, cuando vi la portada digo, ay, el loco del Valvanera. La ¿no? portada, la cubierta, la hace pues un pintor amigo cubano, Julio Santos Fleite. Es una pintura especial para el libro. Y el prólogo, que no le he dicho, lo hace Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana, ese prestigioso intelectual cubano. Y sí, el loco tiene relación con el que había perdido su familia. Claro, con el Morro, con el malecón habanero. Fue el que dejó a su familia, sus 8 hijos, su esposa a bordo del Valvanera, y tomó un tren para recibirlos, para preparar para recibirlos en La Habana, y se vuelve loco cuando conoce la noticia, y está muchos años esperando, mirando al mar, esperando que le devuelvan en su locura, ¿no?, que el mar que le había robado a su familia se la devolviera. Ahí viene la historia del loco. Pormenorizada. Perdona, este es un caso, es uno de los casos que estabas comentando al principio, que si ha sido una coincidencia, es uno de los casos que se recogen tanto en el libro como en el documental. También. Y nosotros, comentamos el caso porque nos llamó muchísimo la atención, ¿no?, este caso. Y me acuerdo que fuimos al Archivo Histórico de Santo Espíritu un día, y para ver si nos dejaban pues investigar, y ya Mario más o menos tenía ya localizados algunos artículos, y estuvimos viendo el diario El Fénix de la época, y conseguimos, y está grabado justo ese artículo, que también la prensa de la época se hizo eco de ese caso, ¿no?, por lo impactante que fue. Y yo pienso, tú imagínate una familia, 8 hijos, una pareja,
de un pueblito pequeño en esa época, los pueblos que tienen ahora 5 o 6 mil habitantes, imagínate hace 95 años, ¿no? Claro, No sé, tendrían claro. 1000 y pico, 2000, no sé. Sí, sí, o menos. Incluso. En donde todo el mundo se conoce, ¿no? Los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Tú imagínate el impacto que pudo haber tenido en ese pueblo, en ese municipio, esa noticia, ¿no? Eso tuvo que haber sido brutal. En ese sitio, es que yo es que lo que me estabas comentando, Fernando, antes, cada historia de cada persona es para escribir un libro. O sea, si vas a profundizar, empiezas a tirar del hilo y es que, bueno, tienes material para lo que quieras. Y esas 488 personas, o esos 1200 y pico pasajeros que iban, son 1200 y pico historias. Claro, dignas de ser recordadas. Exactamente. Sí. Están esas historias tristes, las historias tristes de los fallecidos, ¿no? El otro día estaba en Cabaiguán, un herreño, unos días antes de yo venir para acá, y iba con unos papeles de su familia y decía, tenía un tío abuelo y la esposa ahogados en el Valvanera. Madre. Fíjate tú, del Hierro, que bueno, por el viernes vamos a estar allá. Está el caso de la niña que montó en Las Palmas con su madre, la que no quería montar. La que no quería montar, mamá, este barco se hunde, la montaron a la fuerza. Y tanto gritó y tanto dijo en el barco que la madre, asustada por la niña, se bajó en Santiago, aunque tenía al marido esperándolo en La Habana. Y mira, gracias a eso se salvaron todos. ¿Verdad? Pero hay una historia, José Gregorio, que descubrí yo cuando el libro estaba terminado. Yo lo explicaba el otro día no me acuerdo en qué ciudad, ahí en Gran Canaria. Yo la descubrí y ya el libro yo lo había enviado para acá. Y se le quedan unas ganas, ¿verdad? Y fíjate qué cerquita de un gran amigo, ¿no? Federico no conoció a este hombre ni nada, porque ya te digo, sería hace unos meses nada más. Yo grabé el testimonio de él, lo incorporé y enseguida pues lo mandé. Y mira, esto hay que ponerlo, porque es una historia que conmueve, pero tiene un final feliz. También tiene final feliz. Tiene Valvanera, cosas, ¿no? O sea, sí, pero bueno, este tiene un final feliz y si me permites voy a decirla rápido. Yo tengo un amigo que se llama Pablo, que tenía una abuela que era canaria y que le contaba esa anécdota cada rato. Y él me dice, yo creo que la oí más de 100 veces. Vaya. Y digo, ¿y cómo se llama? Es el cuento de la madre y de los 2 hijos. Le digo, bueno, Pablito, a ver, hazme ese cuento, porque no sé cómo él supo de lo que yo estaba haciendo del Valvanera. Dice, no, mira, la historia es sencilla. Una mujer con su hermano viajan a resolver un problema personal a La Habana, de aquí de Canarias, creo que eran de Tenerife. Y entonces el hermano de pronto fallece en La Habana. Ella se queda sola, le escribe a su marido, que tenían 2 niños pequeñitos, y le dice que ella estaba allá, que vaya para instalarse allá. El hombre va y se va con los 2 niños, y ella, como es lógico, va a esperarla en La Habana, ¿no? En el muelle, ¿no? El día que decían que iba a llegar el Valvanera allí, que no llegó por el ciclón, toda la historia que se sabe, ¿no? Entonces cuando ellos llegan a Santiago de Cuba, pues el padre se cree que llegó a La Habana. Era analfabeto, como muchos de estos emigrantes muy humildes que trabajaban en el campo, que no tenían manera de superarse. Y se baja con los 2 niños, se pierde entre la multitud. Sabemos que unos 40 que debían descender, bajaron más de 740 por diferentes razones que son parte ya también de la leyenda y del mito, desde de la corazonada hasta ir al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, montar en tren, todas esas cosas. Entonces él se pierde en el tumulto, que él camina por las calles buscando a su esposa, no la encuentra, y cuando alguien le dice que se había equivocado, que tenía que regresar al barco para ir para La Habana, se le va el barco. Se le escapa el barco. Él intenta regresar al barco y sí. Se queda con los 2 niños en una ciudad desconocida, y entonces el Valvanera toma la costa norte, llega a La Habana. Ya el ciclón era un huracán, no le permite entrar a mar adentro. El capitán sale y por allá, bueno, como se sabe, los bajos de Rebeca, a 40 kilómetros de Cayo Hueso, pues un ciclón, un monstruo de 240 kilómetros por hora, en categoría 4, en una escala de 5 que mide los huracanes, pues hunde al Valvanera. Esa mujer, se imaginan cómo quedó esa mujer. No se volvió loca como el loco del Valvanera, pero le faltaría poco.
Pensando que su esposo y sus 2 hijos estaba ella convencida, ¿no? Para ella estaba convencida. Ella, imagínate, trabajó en lo que pudo, la vida no le interesaba ya, hasta que terminó de anciana como una mendiga, una pordiosera, pidiendo limosna, después que había pasado la vida trabajando en las casas, haciendo servicio y por ahí. La pasó muy mal en toda su vida, que puede haber sido 40 años, algo de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en Santiago de Cuba? El padre murió a los poco tiempo, pero alguna familia, alguien se ocupó de los 2 niños, le dio educación, los hizo hombres de bien, eran creo que hasta empresarios y tenían una situación muy buena. Y esos 2 hermanos en una ocasión van a La Habana, supongo, pues ya yo decía, 30 o 40 años después de los hechos del Balvanera, porque la madre era una anciana ya, y están limpiándose zapatos con un limpiabota y llega una anciana pordiosera, mendiga, a pedirle dinero, y uno le dice, hermano, dale unas monedas a esa señora. Y la señora le dice, ¿ustedes son hermanos? Sí, somos hermanos. Pues yo tuve también 2 hijos que eran hermanos y se ahogaron en el Balvanera. Y ellos le dijeron, ¿en el Balvanera? ¿Y cómo se llamaban? No, se llamaban tal. ¿Y el padre cómo se llamaba tal? Bueno, pueden imaginar, madre mía, qué momento eso cuando ellos descubren que esa era su madre, ¿no? Le dicen nada, le dicen, mira, nosotros pedimos a nuestra madre, la vamos a adoptar, la vamos a cuidar, le brindaron todo el cariño posible y con el tiempo le contaron la verdad. Una historia llena de tristeza, de sacrificio por un lado, pero con un final feliz. Sí. Y son todas esas historias que decía Fernando, que pueden armar algo importante incluso para hacer una película. Desde luego que sí. Bueno, ¿has contado con ayuda o no, Federico? O sea, te han echado una manita, me refiero, la manita... No al cuello. Exacto, me refiero a las instituciones. ¿Te han echado una manita o eso está ahora por ver si hay una sensibilidad hacia el tema? Vamos a ver, esto fue iniciativa propia, privada. Eso lo sabemos, una aventura tuya. Personalmente, sí. Bueno, pues inicialmente no. Inicialmente me metí en el tema yo solo, con algo que de ahorro. Pedí un préstamo para irme para allá, para preparar el viaje. En plena crisis, ¿no? Económico-financiera internacional, tú te metes en esta aventura. El año pasado me metí en esta aventura, exactamente. Pues nada, me fui para allá, tengo el trabajo terminado y ahora estoy presentándolo. Estoy presentando en las distintas instituciones. Y bueno, pues sí, estoy empezando a recibir ayuda, un poco del Gobierno de Canarias, de algunos cabildos, el Cabildo de Fuerteventura, La Palma, Tenerife, y algunos municipios que se han mostrado interesados, como el de Arona, Fuencaliente y Santa Cruz de la Palma. Bueno, o sea, de momento. Una manita te pueden echar, ¿no? Sí, espero que, esto quiero seguir promocionándolo en toda Canarias y quiero ir presentando el documental en todos los sitios que sea posible primero para que se divulgue, ¿no? Y se conozca. Y pienso que debido a la repercusión, como decía en un principio, de los medios de comunicación en este sentido, ahora con el libro nuevo de Mario y el documental, que pues historias de las que está contando Mario también se reflejan en el documental, pues se conozca un poquito más. Espero que las instituciones adquieran el material para repartir por ahí por los centros, centros de vecinos, que la gente lo conozca en general, ¿no? El mayor número posible de personas. Sí, ¿no? Exactamente. Por lo menos que en Canarias esto ya empieza a sonar de algo, ¿no? El Balvanera, y que en el centenario ya muchos canarios sepan ya de lo que se está hablando nuevamente, porque espero que esto siga un poco conociéndose, ¿no? ¿Tú le haces algún guiño al misterio en el documental o no? Al misterio, a las cosas curiosas que generó. Se comentan algunas partes, se comenta la parte de la equivocación del nombre, cuando se bautiza el barco, ¿no? La supuesta maldición, ¿no? Por cambiar la V y la B. Por la segunda V se pone una B, que fue precisamente esa B se rescató en el último... la última expedición submarina, la rescató Eduardo Vera, precisamente, y el Museo de Colombres de Asturias, el Museo de Indianos, me envió muy amablemente las fotografías de un ojo de buey que se rescató y de la B, de la B esa que se rescató. Un amigo nuestro, un amigo común, Pablo Villarrubia, estuvo filmando por allí. Y de hecho, incluso Paco Pérez Caballero, compañero también de Cuarto Milenio, había estado en un pueblo donde recordaba de forma especial al Balvanera, también porque
algunas de las víctimas, claro, no todas fueron canarias, ¿no? Sí, exacto. Porque fue un barco con un periplo. Salió de bastante Barcelona, grande, ¿no? escala en Valencia, Málaga y Cádiz, en Venezuela, y luego pues vino hacia Canarias. Y luego se comenta también otro relato, que lo comenta Juan Carlos Díaz Lorenzo, que sale varias veces en el documental también. Es la maniobra de reviro que hace el barco en Santa Cruz de la Palma. Donde pierde el ancla, ¿no? Donde pierde el ancla, exacto. Ya son dos malos augurios que los marinos pues ya iban pues un poco... Bueno, Juan Carlos Díaz Lorenzo, que es otro investigador sí, increíble que del tema, que lo... ha escrito también bastante acerca del tema, claro, y bueno, claro. conoce muy bien el tema de los barcos y todo esto, ¿no? A mí me quedó, no me quedó pena, pero sí me hubiera gustado, yo practico submarinismo y era una... Te hemos visto, ¿verdad? Con traje de neopreno en algunas fotos, ¿eh? Estuvimos indagando en el Facebook, ¿sí? Sí, bueno, yo me tengo mis pinitos, unos premios en el equipo regional de vídeo submarino. Oiga. He obtenido algún premio por ahí de vez en cuando. Entonces no un pinito, entonces no, he sido campeón ¿eh? de Canarias de vídeo submarino algún año. No, pero entonces ¿en qué quedamos? Sí. Y te quedó la espina de... Claro. Subcampeón de España de vídeo submarino también. Pinito, dice Fernando. No, pero... Pinito es lo de Fernando, claro. y los míos, que metemos los pies en los charcos nada más. Y yo que pesco a cordel. No, y de no hacer una inmersión. Lo que pasa es que me dijeron que mira, no vale la pena porque es un viaje muy largo, muy caro desde La Habana, y lo que vas a ver ya son 4 hierros asomando de la arena porque el barco ya está casi el 90% hundido. Dice, y no, es que no vale la pena porque vas a ver 2 hierros ahí. Además estaba el material previo ya filmado. Exacto, hay materiales, imágenes muy buenas que han cedido y bueno, pues no vale la pena. Bueno, pues gracias a ambos, que tengan toda la suerte, la buena suerte del mundo y la energía suficiente. Hay que alimentarse bien en estos días para poder resistir esto. Vamos a ver, que de los que escuchen este programa, a lo mejor hay un director de cine, porque tú nos das suerte, empieza a llamarnos, a localizarme en Cuba, a localizar a Federico, y a lo mejor de aquí a 3 años estamos presentando no la película Titanic, pero sí la película Valvanera. Mario, más que un director de cine, alguien que tenga los dineros para ser el productor. El director ya después lo buscamos. Bueno, gracias a los dos, Fernando. Gracias a ustedes por estar aquí y darnos la oportunidad de estar aquí una vez más en la Autonómica. Sí. Un fuerte abrazo. Pues nada, gracias a ustedes. Amigas, amigos, así llegamos al final de nuestro tiempo de radio. No hay margen para despedidas demasiado largas. Con esta tertulia dedicada al Valvanera, rescatada de nuestro archivo del misterio, nos marchamos hasta el próximo viernes. Tan solo expresar una vez más en voz alta un deseo que acunamos en nuestro corazón y que lo tenemos muy presente semana tras semana, y es que sean ustedes muy felices y que dentro de esa felicidad tengan un instante para Crónicas de San Borondón.